Está Dolly Esteves, la periodista y escritora Dolly Esteves, quien nos ha ayudado a documentar el caso Kiki Camarena y la relación con Manuel Bartlett, de lo que poco se habla y de lo que tenemos que pues hablar. ¿Frente a qué estamos, Dolia, con Manuel Bartlett? Es decir, qué es lo que dicen los documentos, la historia, qué es lo que dice Estados Unidos al respecto de su participación con el caso de Kiki Camarena. Dolly Esteves, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a ti, el auditorio, Luis Alberto. Pues mira, la designación o el nombramiento de Manuel Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad, pues ha sorprendido mucho. Yo he recibido varias reacciones de exfuncionarios del gobierno, incluso del gobierno de Trump, que me dicen cómo es posible, por qué, cuál es la razón. Preguntándome a mí si yo sé por qué Andrés Manuel lo nombró. Debe de saber algo, Bartlett, como tiene esta reputación de que fue pues el superespía durante el gobierno de Miguel de la Madrid, pues que no sé, básicamente hay una gran interrogante y una gran sorpresa de que Manuel Bartlett pues esté incorporado al gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Aquí todo el mundo sabe quién es Bartlett, o cuando menos la reputación de Bartlett, vamos a decir, porque en un juicio en Los Ángeles en 1992, Manuel Bartlett fue acusado por dos informantes pagados, hay que subrayar, fueron dos informantes, individuos de muy mala reputación ligados al narcotráfico, pero que fueron pagados por la DEA, y que estos fueron dos testigos muy importantes en el juicio de Zuno, y ellos dos dijeron que Bartlett había estado presente en una reunión donde se discutió el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, y luego en la residencia en Guadalajara, en Lope de Vega, la dirección famosa de Lope de Vega, donde fue torturado y asesinado en 1985 Enrique Camarena. Bartlett desde entonces, muy al principio, rechazó contundentemente estos alegatos y los atribuyó a una conspiración en su contra. En 1997, Bartlett contrató a la firma de abogados Talcott, Lightfoot y Vendevelde de Los Ángeles para tratar de limpiar su nombre, pero el Departamento de Justicia del entonces gobierno de Bill Clinton se negó a considerar su petición, que por cierto los abogados de Bartlett presentaron con un grueso volumen donde trataban de demostrar su inocencia, en tanto no accediera a someterse al interrogatorio por parte de un gran jurado en Los Ángeles. Yo creo que ahí, Luis Alberto, está el problema, que Bartlett nunca quiso ser, y hasta la fecha no ha querido ser interrogado en el caso de Camarena, cuando pues él era el secretario de Gobernación y la DFS desaparecida, de Dirección Federal de Seguridad, estuvo implicada en ese asesinato. Eso está corroborado. Bartlett consideró pues un insulto la invitación a testificar del Departamento de Justicia, y desde entonces no ha vuelto a viajar a Estados Unidos, lo que corroboró ayer precisamente en la entrevista que estuviste con él. Yo tenía mi gran sospecha de que no había venido para acá, y ayer él simplemente dice no ha venido, no te dijo exactamente cuánto, nomás dijo en muchos años no he ido y no estoy vetado y no quiero ir. La verdad es que no ha venido probablemente desde 1985, que fue el año del asesinato de Camarena. Yo busqué hoy y no encuentro ningún registro de que haya venido, ni siquiera ahora que es senador. Y bueno, hice algunas consultas el día de ayer y el día de hoy, y un exdirector de la DEA en México, que también fue ex subdirector de operaciones internacionales de la DEA, hasta que se jubiló en 2009, su nombre es David Gaddis, me dijo lo siguiente, Luis Alberto:
si Bartlett fue una persona de interés en el asesinato de Camarena en 1985, sigue marcado como una persona de interés hoy. La DEA no ha librado de culpa a ninguna de las personas de interés que no han sido acusadas penalmente en el asesinato de Camarena. La DEA jamás olvida. Y luego me explicó que los blancos de investigación de la DEA nunca quedan libres de culpa. La DEA es famosa por dejar abiertos los expedientes penales por décadas y décadas, más aún tratándose del asesinato de uno de nuestros agentes. Y Gaddis dijo que Bartlett fue citado a comparecer, lo que yo ya sabía, pero que nunca se presentó. Aquí hay que hacer una aclaración muy importante, Luis Alberto. Bartlett no ha sido acusado penalmente, no se giró orden de aprehensión contra él por el caso Camarena, hasta lo que yo sé, y lo he investigado, y no existe una orden de aprehensión ni en el pasado ni en el presente contra Bartlett. Lo que sí existe es un citatorio que es muy diferente, o sea, él es una persona de interés, para usar el léxico que usan en las agencias de policíacas de Estados Unidos. Una persona de interés es una persona relevante a un caso penal que pudiera tener información, pero no necesariamente un sospechoso, y ese es el caso de Bartlett. La DEA, el Departamento de Justicia, consideran que Bartlett puede tener información que pueda esclarecer finalmente quiénes fueron los autores del secuestro, tortura y asesinato de Camarena hace 33 años, porque para la DEA es un caso abierto, no se ha arrestado, detenido a todos los culpables. Y ahí muchos sospechan que Bartlett no solamente sabe dónde están enterrados los muertos, sino que probablemente, si no participó, como dijeron esos dos agentes testigos del caso de 1992, sí encubrió hasta cierto punto la participación que pudieron haber tenido, o que tuvieron, mejor dicho, la Dirección Federal de Seguridad, que estaba bajo sus órdenes. Hay que recordar que durante la cúspide del poder del priismo, con Fernando Gutiérrez Barrios en gobernación, después Manuel Bartlett. La gobernación era la policía secreta del gobierno, la policía política. Sí. No había nadie o nada o muy poco que no supiera gobernación, y ese era Bartlett. Entonces, si no dio luz verde, como dijeron esos dos testigos, tiene que haber sabido quién lo hizo y por qué lo hizo y quiénes fueron todos los implicados. Y eso es lo que quieren saber de este lado. Si alguien sabe del asesinato de Camarena, es Bartlett. Entonces, el que nada teme, el que nada peca, nada teme, o cuál es la frase que se dice, ¿no? O sea, él puede venir y decirles, pero no quiere venir y testificar. Ahora, yo supongo que no va a regresar ya a Estados Unidos. La DEA continúa teniéndolo como una de las personas más importantes para presentar su testimonio, para interrogarlo en el caso de Camarena. Y en un momento dado, esto le ha afectado mucho a su carrera política. De ahora que ha estado en el Senado, pues no se ha tocado, porque no ha tenido nada que ver con Estados Unidos, su gestión ahí como senador. Pero en un momento dado, Washington sopesó acusarlo penalmente en relación al caso Camarena, allá por los 90, pero desistió porque las pruebas que presuntamente lo implicaban, que fundamentalmente el testimonio de estos dos individuos, no eran sólidas, y temía Washington, particularmente el Departamento de Estado, temía desestabilizar al gobierno de Salinas. Bartlett en aquella ocasión era secretario de Educación del gobierno de Carlos Salinas.
Y el caso Camarena pues marcó a Bartlett, no hay duda de eso, cuando menos aquí en Estados Unidos. Se dice que incluso en 1998, cuando era uno de los 3 principales tapados del PRI, Washington le hizo saber a Adela Madrid que no vería bien su designación o su destape como candidato presidencial, es decir, lo vetó. Y como sabemos, de la Madrid destapó a Salinas. Y esa es la situación con Bartlett. O sea, en términos de todo lo que ha estado implicado dentro de México, el caso del gran fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, el asesinato de 2 colaboradores muy cercanos de Cárdenas 4 días antes de la elección de 88, 2 individuos que colaboraban con Cárdenas y que estaban a cargo de centralizar los resultados de la elección a través de un mecanismo de información en tiempo real, fueron asesinados 4 días antes, y eso impidió o dificultó más que las fuerzas del Frente Democrático Nacional Cárdenas pudieran estar pendientes de que no se hiciera fraude. Todo eso se dio cuando Bartlett era jefe de la Comisión Federal Electoral. Entonces tenemos el fraude del 88, el asesinato de 2 cardenistas, la manera en como Gobernación bajo Bartlett le dio luz verde a la CIA para operar en territorio nacional como si fuera una simple colonia estadounidense. La DFS y la CIA eran básicamente lo mismo, con operaciones de espionaje contra los cubanos, contra los centroamericanos, contra la KGB, todo eso bajo los 6 años de Bartlett en gobernación. Después del asesinato de un colega, Manuel Buendía, también ese asesinato lo perpetró Zorrilla, que era director de la DFS, que recibía órdenes directas de Bartlett. Después el caso Camarena, que aquí no está cerrado y que todos los días se acuerdan de él, los de la DEA. Y pues lo menos que se puede pedir es que haga una explicación de toda esta participación o su papel y todo lo que sabe sobre todos estos casos. O sea, yo digo que a estas alturas del juego, pues sería ingenuo esperar una explicación honesta y autocrítica, aunque sí sería muy deseable. O peor aún, una disculpa a los agraviados en el caso del 88, que fue evidentemente el electorado de México que todo indicaba que quería que fuera Cárdenas el triunfador, pero les robaron el triunfo. Y un acto de contrición de cara al juicio de la historia, eso es lo que se esperaría de él. Pero al contrario, y lo vimos ayer en la entrevista, pues niega todo y con cinismo, e incluso se molesta. Entonces, pues no entiendo yo por qué lo nombraron al gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Por la experiencia, dicen, que tiene en el sector energético, que no se le discute su lucha, la verdad que ha hecho en los últimos años, su documentación, su congruencia en el tema desde este siglo, desde el 2000 a la fecha, o del 2003 a la fecha. Sin duda alguna, es el expertise, es alguien preparado para el puesto, vamos a decirlo, en ese aspecto. Sin embargo, pues la mayoría también estamos así como tú, también no se entiende por qué alguien tan cuestionado está ahí. Sin embargo, Dolia, van 2 preguntas. Una, entonces, ¿la DEA, el exdirector que mencionas, te confirma que sigue abierto, o la DEA actualmente también puede confirmar si sigue abierto o no el caso? El exdirector de la DEA me dice eso. Me dice, la DEA nunca cierra, o sea, y lo habla por experiencia, trabajó 25 años en la DEA y fue director de la estación de la DEA en México. Y él me dice, la DEA nunca cierra estos casos, lo cual yo ya sabía, pero simplemente lo quería corroborar. No he hablado todavía con alguien en la DEA que trabaje ahí,
pero estoy buscando esa entrevista y seguramente me van a decir lo mismo, porque así es, y no nada más es la DEA, así es la justicia de Estados Unidos, nunca cierra casos hasta estar completamente seguro de que todos los culpables hayan enfrentado la justicia. Aquí hay casos de 40 años, de 50 años, que ya todos están muertos, pero que sin embargo, un reciente caso de una niña que violaron y mataron hace 40 años y finalmente el tipo va a través de las pruebas de ADN, se descubrió que era él. Y los padres de la niña ya habían muerto, pero está en la cárcel ahora el señor. O sea, aquí la justicia de Estados Unidos no da carpetazos, ese es el punto. Siguen y siguen y siguen, y más cuando se trata de un agente federal asesinado de la manera en que fue asesinado Camarena. No van a quitar el dedo del renglón, van a seguir, es un expediente abierto, me lo dijo David Gaddis, exdirector de la DEA en México, pero me lo puede decir cualquier persona que todavía esté en la DEA. Bien, entonces tendríamos el siguiente paso ahí. Será interesante saber qué es lo que opinan en el estado actual de la DEA. Sin duda esa fuente informativa que traes también es de peso. 2, el gobierno de Estados Unidos no ha dicho todavía si puede entrar o no, o Manuel Bartlett, que ayer viste cómo se molestó también cuando le dije, ¿puede entrar a Estados Unidos? Él dice que no le interesa ya, que hace mucho que no va. La última vez, me citas tú, fue citado por una corte de Los Ángeles. ¿No ha dicho el gobierno de Estados Unidos si puede ingresar o no? ¿Se pudiera confirmar también eso? Bueno, no ha dicho porque nadie se lo ha preguntado y probablemente, técnicamente yo creo que Manuel Bartlett sí puede entrar. Lo que pasa es que él quizás no quiera entrar porque teme que al entrar puedan, reactivar el citatorio y lo quieran llevar a Los Ángeles a testificar, o incluso aquí en Washington, donde no sé dónde esté el caso abierto, ¿no? O sea, se supone que en Los Ángeles. Entonces, él está eludiendo como lo eludió desde poco después del 85 venir. O sea, esa información no te la dan tan fácilmente. O sea, esa información clasificada. Tú no puedes hablarle a la embajada o de Estados Unidos en México, al Departamento de Estado aquí, que es los que controlan todo el tema de las visas y los pasaportes, y decir está vetado este señor, está en su lista negra de que no puede entrar. No va a ocurrir así, pero el hecho de que él no venga, yo no sé si tenga visa, supongo que pasaporte sí debe tener, porque puede ir a Europa libremente, fácilmente, o a otros países. El hecho de que él no venga es que él sabe que su caso sigue abierto y puede ser reactivado en cualquier momento, porque él sigue siendo una persona de interés, o sea, una persona una persona que las autoridades de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, la DEA, consideran que tiene información para esclarecer, llegar a fondo de quién mató a Camarena, y por eso no quiere venir. Si puede materialmente venir, pues yo creo que, no sé, podrá entrar a Estados Unidos, a lo mejor está en alguna lista y lo detienen en el momento de entrar simplemente porque lo quieren interrogar, no porque lo vayan a arrestar, porque no existe una acusación penal contra él, no existe, y lo subrayo, una acusación penal contra él. Él es una persona de interés para una investigación que sigue abierta, que es muy distinto. Entonces él está tomando esas precauciones, no quiere ahorrarse esa posibilidad. Bien, lo otro es, entonces, Dolia, tendríamos que entender que la DEA no ha actualizado el caso, o bueno, no se ha pronunciado de nuevo porque, como dices, no pierden vigencia. Es decir, si la DEA la DEA decidiera reactivarlo, lo puede reactivar y lo puede llamar a declarar y volver a documentarse es decir, volver a recabar pruebas, volver a trabajar en el caso. Sería si el gobierno de Estados Unidos quiere, por lo que me dices, por todo cómo funciona, ¿sí? Sí, así funciona la justicia de Estados Unidos. No pierde vigencia. Los casos penales, más aún contra un caso de un agente federal, el asesinato de un agente federal en territorio extranjero, no pierden vigencia.
y ellos están convencidos que Manuel Bartlett tiene información al respecto y tienen el interés de interrogarlo. Hasta ahí las cosas. Más allá de eso, no sabemos, porque como digo, no ha sido acusado de nada. Ahora, existe la posibilidad, pero ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y por cuestiones políticas se impidió esa posibilidad de que se tramitara traerlo aquí a Estados Unidos para interrogarlo, o sea, pero se tendría que haber hecho eso a través del Departamento de Estado, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, o sea, hay leyes y acuerdos entre Estados Unidos y México que permiten que la justicia de Estados Unidos interrogue a personas de mexicanas que sean del interés de Estados Unidos, pero me dice precisamente Gadis que en un momento dado el Departamento de Estado no quiso proceder de esa manera porque tenían miedo a desestabilizar al gobierno de Salinas, porque este señor Bartlett era su secretario de Educación. Entonces, básicamente los diplomáticos que siempre se están peleando con los policías, es decir, con la DEA, dijeron no vamos a ir por ahí, es muy delicado políticamente. Entonces, no procedieron a echar a andar los mecanismos a través de los cuales se puede obligar a un extranjero a testificar. Muy bien, pues muy interesante, Dolia, nos mantenemos en contacto y le daremos seguimiento ahí al tema, por supuesto, para ver qué traemos con DEA, qué dice el gobierno de Estados Unidos y mucha más información aquí que puede aportar elementos de debate. Te mando un abrazo, como siempre. Igualmente, buenos días. Buenos días, hay información en la historia. Bartlett, protagonista y beneficiario del caso Camarena, 3 policías mexicanos acogidos, dice por acá, desde finales de los 90 al programa estadounidense de testigos protegidos, dieron a proceso en su momento por los pormenores del secuestro y tortura del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985, pero hay algo más. Ellos sostienen que Manuel Bartlett, decía proceso, entonces secretario de Gobernación, y Juan Arévalo Gardoqui, titular de la Secretaría de la Defensa, fueron testigos del suplicio del agente antinarcóticos. Qué fuerte, ¿eh? ¿Quién era Kiki Camarena? Desde su infiltración al narco hasta su asesinado. El agente infiltrado de la DEA al cártel de Guadalajara fue asesinado en 1985 por Félix Gallardo, alias el jefe de jefes. Enrique Camarena se unió al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en 1973, donde trabajó 2 años para luego unirse a la DEA en Caléxico. En 1981 fue asignado a Guadalajara, en México, decía proceso en su momento. En agosto del 2017, Camarena, el asesinato que destruyó al cártel de Jalisco. ¿Qué pasó? En la silla rota, publicado en 1984, alrededor de 450 soldados mexicanos, apoyados por helicópteros, destruyeron toda una plantación de marihuana de 1,000 hectáreas conocida como Rancho Búfalo, propiedad de Rafael Caro Quintero. A este hecho se le conoció como la segunda operación antidrogas más grande hecha por la DEA, junto a autoridades mexicanas. Tras darse el operativo, los narcotraficantes investigaron cómo las autoridades habían dado con el rancho, descubriendo que fue Camarena un infiltrado de la DEA, parte de la historia. En el 2013, Bartlett explicó al respecto: nunca supe de la presencia de agentes de Estados Unidos. Bartlett, sobre el asesinato, lo dijo en su momento a SDP Noticias. En enero del 2014 ligan a Manuel Bartlett con muerte de agente de la DEA y dinero de Caro Quintero. Era señalado en 2014 de haber recibido $4,000 millones en 1984 de manos de Rafael Caro Quintero en su búsqueda de la candidatura presidencial. Dice SDP Noticias, le estoy leyendo todo a archivos periodísticos de fuentes informativas contundentes. Octubre del 2016, uno de los condenados por matar a golpes a Kiki Camarena sale de prisión. Francisco Tejeda Jamarillo, condenado a 40 años de prisión por matar a golpes al agente de la DEA infiltrado en el narco mexicano. Kiki Camarena salió de la cárcel en el 2016. En agosto del 2017, 32 años después, Félix Gallardo es sentenciado por asesinato del agente de la DEA. Un juzgado federal sentenció en 2017 a Miguel Ángel Félix Gallardo a 37 años de prisión por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar. Y así contestó ayer Manuel Bartlett al cuestionarle este tema delicado, y así fue como contestó. Y me voy para después regresar con un especialista en la materia. ¿Cuánto nos deja de deuda el gobierno de Enrique Peña Nieto? Le voy a comentar. Así contestó Manuel Bartlett. ¿Fue vetado usted por Estados Unidos para entrar a Estados Unidos?
No es cierto. No, No es cierto. Usted puede entrar a Estados Unidos actualmente. Yo puedo entrar, nunca he sido vetado, nunca he sido quedado en nada en los Estados Unidos. Esa es otra mentira. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en Estados Unidos? Hace mucho. ¿Hace cuánto? Hace mucho y no quiero ir a Estados Unidos. Y no tiene que ver nada con la electricidad. Ni lo de Kiki Camarena, tampoco no tiene que ver el caso de Kiki Camarena que está Tampoco, vetado. pues, si hubo un juicio aquí, hombre. ¿Y por qué no va? Pues va a tener que ir, hay mucha relación entre Estados Unidos y México para la cuestión energética. Bueno, tú sigue con esa línea y lo único que estás haciendo es el juego a quienes no quieren. No, senador, claro que no. Yo le pregunto respetuosamente. Sí. Bueno, y por yo último, entonces. A ver, entonces, no está vetado. Pero sí puede entrar a Estados Unidos. Y no acepto de ninguna manera ninguna acusación de esos porque son falsas. Sí puede entrar a Estados Unidos, senador. Usted tomas como bueno. Sí puede entrar usted a Estados Unidos, por último. Claro, ¿sí? No he sido indiciado ni nadie ha bloqueado mi nombre en relación con Estados Unidos. Todo lo de tu lista del súper está en Santo Valle.